Nuestro país está conformado por un conjunto de pueblos y culturas cuya diversidad enriquece la experiencia de ser ecuatoriano. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer para que el diálogo y el conocimiento intercultural nos haga un mejor país. Bienvenidos a conocer un poco más del camino que va de los hechos a los derechos. La interculturalidad está presente como un fundamento de las políticas del Estado. Desde la Constitución del 2008 se ha colocado como uno de sus principios, superando el concepto que se tenía de país multiétnico y donde se hacía referencia más bien a ciertas características físicas o raciales de los pueblos y nacionalidades. Y sobrepasamos y ahora estamos hablando de la interculturalidad, de un concepto de la expresión de los diferentes pueblos y nacionalidades, de sus formas de saber, de sus formas de aprender, de sus formas de expresarse. Y este elemento lo venimos de manera transversal colocando en los diferentes cuerpos normativos, en la diferente política pública. El largo proceso de dominación de élites económicas y políticas que ha vivido nuestro país ha tenido también como uno de sus instrumentos de control una cultura hegemónica. Esta cultura impuso sus visiones despreciando muchas veces otras maneras de hacer las cosas, otras prácticas que desde los pueblos y nacionalidades y desde la ciudadanía habían resultado eficaces y beneficiosas, y que son caminos alternativos para lograr el desarrollo con equidad y en armonía con los procesos de la naturaleza. En la misma Constitución tenemos algunos artículos, algunas disposiciones constitucionales que nos van señalando, por ejemplo, que la misma ciencia y tecnología debe reconocer aquellos saberes que nos permiten y que ahora han estado impedidos de seguir siendo procesados a nivel de técnicas, de tecnología, de ciencia, con imposibilidades de que estas mismas comunidades, por ejemplo, puedan tener acceso a la universidad y potenciar esos mismos saberes. El proceso de conservación de alimentos, el proceso de construcción, procesos de cultivo, de irrigación, se van perdiendo porque hemos tenido una cultura hegemónica que nos venía colocando que lo mejor son cierto tipo de prácticas agrícolas con fertilizantes, por ejemplo, y hemos venido perdiendo otro tipo de conocimientos. Muchas de las prácticas basadas en la experiencia y el conocimiento ancestral parecen hoy ineficientes frente a los paquetes tecnológicos que venden empresas transnacionales o que llegan disfrazados de ayudas al desarrollo. Lo que pasa es que se desechó el conocimiento tradicional que resultaba muchas veces más adecuado a nuestras condiciones, sin darle la oportunidad de ser potenciado mediante la investigación científica y las mejoras tecnológicas. Hoy se abren nuevos espacios de producción autónoma de ciencia y tecnología. Yachay e Iquiam son parte de una propuesta que debe darle al país la oportunidad de desarrollar investigación para resolver nuestros problemas con eficiencia y productividad. Pero la productividad se logra en la medida en que uno conozca el proceso y del conocimiento del proceso uno mejora, puede identificar qué variables son las que inciden en la productividad, cuáles son en las que tengo que colocar más énfasis sobre cuál es desarrollo e investigación. Pero esa pregunta no ha podido ser hecha en décadas anteriores, porque esa pregunta ya estaba supuestamente respondida por paquetes tecnológicos que nos venían desde afuera. Descubrir de nuestros conocimientos cuáles son aquellos que pueden ser, digamos, no sé si elevados es la palabra, o potenciados hacia procesos industriales, es absolutamente importante. Solo hay que mirar a nuestro entorno cotidiano para imaginar cuántas cosas y procesos podríamos mejorar. Conservación de suelos y semillas productivas, control de la contaminación y transportes más seguros, mejor alimentación o técnicas constructivas. El listado sería interminable. Tenemos un déficit de vivienda, no necesariamente la estructura metálica y el concreto pueden ser la mejor alternativa cuando tenemos materiales acá. ¿Qué necesitamos? Conocerlos, estudiarlos, garantizar
ir a los laboratorios, ver qué tipo de materiales tenemos, qué tipo de suelo en cada tierra, digamos, ir optimizando el proceso de construcción y solucionar los problemas de vivienda con los mismos conocimientos. Es decir, para esta construcción podemos aplicar los mismos esquemas culturales de la asociatividad, de las mingas, para poder ir adelante con lo que es esta combinación de saberes. No estamos diciendo que el saber occidental o el saber ancestral son contrapuestos, al contrario, yo creo que hay mucho de sinergia en ambos y lo que tenemos que hacer es abrir los espacios, y esto antes no ha ocurrido. En este gobierno, en este proceso, con las leyes, con la Constitución, con la política pública, lo que hacemos es abrir los espacios a vernos entre iguales, y ese es un trabajo muy duro, muy complicado, el vernos entre iguales y poder obtener entonces lo mejor de los conocimientos para elevarlos a procesos industriales, semi-industriales, que lo que nos permite es suplir nuestras necesidades. Este es un cambio de fondo. La inversión en investigación, ciencia y tecnología y las reformas al sistema educativo terminarán cambiando al Ecuador. Inversiones gigantescas que se está haciendo en el saber hacer, en estos conocimientos. Y esto realmente es un potencial liberador. Cuando estamos hablando de que el ser humano, la ciudadanía, las comunidades, los pueblos, podamos por nuestros propios medios involucrarnos en la satisfacción de nuestras necesidades, es ahí donde está la liberación de los pueblos. Por eso tanto énfasis en educación, en investigación, en cultura, en ciencia y tecnología. Es todo un encadenamiento desde los 3 años, desde educación inicial. Es lo que realmente a nuestro Ecuador nos van a dar las armas para seguir en este proceso de transformación. Los nuevos centros de investigación abren también espacios para un diálogo intercultural que aporte a la construcción de conocimientos para beneficio del país en su conjunto. A veces vemos el tema intercultural un poco, y eso es una herencia del neoliberalismo, como autonomías aisladas, comunidades a espaldas las unas de las otras. Yo soy un convencido de que la interculturalidad tiene que ser sistémica. ¿Qué quiere decir eso? Que la interculturalidad tiene que atravesarlo todo el sistema debe ser intercultural, y eso es muy importante. Significa, en vez de tener universidades que se dediquen a una sola cultura y otras a otra cultura, más bien tener un debate intercultural dentro de todas las universidades. Esto es un verdadero diálogo de saberes. Los conocimientos y saberes de los pueblos ancestrales son producto de una larga historia de interrelación con la naturaleza. La ciencia tiene que aprender a escuchar esta sabiduría. El diálogo intercultural será más fructífero donde confluyan diversas culturas en un espacio común. Y esto es el caso de la Amazonía, evidentemente, donde tenemos varias de nuestros pueblos y nuestras nacionalidades. Es una de las zonas con mayor diversidad étnica. Sobre todo en el contexto de una universidad, la Universidad Regional Amazónica ICIAM, que quiere ser la universidad de la biodiversidad, aquel patrimonio biogenético que tenemos la suerte de tener en la selva amazónica los ecuatorianos. La riqueza natural de la región amazónica es un estímulo para el intercambio de experiencias y el diálogo de saberes. Queremos que la ciencia sea un interlocutor, o los científicos, los académicos sean interlocutores muy importantes en este proceso de investigación de nuestro patrimonio biogenético. Pero no queremos que esto se dé a espaldas del conocimiento que ya han adquirido los pueblos y las nacionalidades de su propio entorno. Sabemos que existe ahí un gran patrimonio, saberes ancestrales sobre nuestra flora y nuestra fauna, y es muy importante que ICIAM entonces sea un espacio de diálogo de saberes, un espacio de interculturalidad entre los pueblos y las nacionalidades, entre sí de hecho, ¿no? Y también con los científicos, entendido eso de alguna manera en términos más occidentales, si se quiere. Entonces ese diálogo para mí es el éxito de ICIAM. ICIAM se levanta en la provincia de Napo, inmersa en un laboratorio natural que poseen muy pocas universidades en el mundo que estudian la biodiversidad y donde las aulas acogen variadas culturas. Y está también en este centro, en esta confluencia de culturas. En ese sentido, me parece que ICIAM puede ser uno de los símbolos, uno de los lugares de mayor intensidad de la interculturalidad en el Ecuador, pero insisto una vez más, yo creo que debemos tener mucho cuidado, dado la historia del Ecuador, de no reproducir las universidades hacienda. Y más bien tenemos que propender de que las universidades sean de todos, y si realmente eso significa tener un debate
de cada uno de nosotros, de nuestras culturas. La ciencia y el conocimiento tienen un valor estratégico que obliga a países como Ecuador a mantener la vigilancia sobre actividades que están detrás de la expropiación de nuestros recursos y saberes. A veces no nos enteramos, no nos damos cuenta, pero en este momento existe presencia de ciertos científicos, ¿no? Algunos con pocos escrúpulos en realidad, que están en la Amazonía y que están incurriendo en algunas prácticas de biopiratería, es decir, ir a las comunidades, enterarse de las propiedades sobre todo de las plantas, en algunos casos de los animales. El tráfico de especies vegetales y animales repite una vieja historia de saqueo de nuestro patrimonio natural y cultural. Tuvimos ahora un caso muy lamentable de una toxina de una rana venenosa que tenemos en nuestra Amazonía, que se llevaron las ranas, físicamente las llevaron por contrabando, las llevaron afuera, descubrieron, gracias, insisto, al conocimiento que tienen ciertos pueblos de las propiedades de estas ranas, descubrieron propiedades farmacéuticas muy ricas y las patentaron en el exterior. Eso es justamente lo que buscamos evitar, este proceso de expropiación de un conocimiento para luego lucrar a nivel internacional, en el mercado internacional, con el patrimonio biogenético nuestro, de todos los ecuatorianos. Nuestra Constitución acoge la necesidad de proteger este patrimonio para que los primeros beneficiados de esta riqueza social seamos los habitantes del Ecuador. La Constitución establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable los recursos naturales no renovables, así como la biodiversidad y su patrimonio genético. Estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. El hecho de respetar el artículo 408 ya es cierta garantía de que el conocimiento se queda aquí, de que los derechos intelectuales se quedan acá en el Ecuador y que vamos a ser los ecuatorianos quienes nos vamos a beneficiar de eso, y eso incluye, por supuesto, las propias comunidades. Con la Universidad Regional Amazónica, ICIAM, se impulsarán alternativas tecnológicas que permitan usar de manera responsable los recursos naturales, potenciando además el talento humano del país y el diálogo intercultural. Debe tener ICIAM procesos de gestión del conocimiento y procesos institucionalizados de diálogo de saberes, para que realmente ese diálogo no sea simplemente porque un científico va a una comunidad y él mismo, digamos, capta ese saber y luego se beneficia incluso en sus publicaciones y en sus procesos de investigación de ese saber, sino que quede constancia de este diálogo, que ese diálogo sea registrado de alguna manera y que haya espacios dentro de la universidad para el registro de este diálogo, ¿no? Yo creo que ICIAM tiene que jugar un papel fundamental para este diálogo de saberes, para que no haya una expropiación, bueno, ya no de los extranjeros, porque ya vamos a hacer respetar el artículo 408 de la Constitución, ni siquiera tampoco del resto del Ecuador, ¿no? Que realmente tengamos un proceso absolutamente horizontal de diálogo. La diversidad cultural es una fortaleza de nuestro país. Una conciencia intercultural nos permite relacionarnos con el mundo sin perder nuestra identidad. Yachay, a pocos kilómetros de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, es otro de los proyectos de excelencia y categoría mundial en la construcción de la sociedad del conocimiento que sostenga el desarrollo equitativo del Ecuador. Aquí también el diálogo de saberes puede encontrar espacios comunes entre los conocimientos ancestrales desarrollados por pueblos y nacionalidades y la ciencia que valida sus logros con el método experimental. Y otros aspectos, sobre todo ligados a nuestros saberes, que también tienen validación, que no necesariamente pasan por el método científico, pero que encuentran algunas vías de intersección y que implica también respeto y reconocimiento con el otro. Un espacio importante del diálogo de saberes se relaciona con el desarrollo de tratamientos para las enfermedades y la conservación de la salud. Es una de nuestras áreas de investigación más importantes, es precisamente el tema de biofarmacología para buscar una satisfacción de derechos de independencia tecnológica con respecto al tema fármacos, ¿no? Al tema salud pública. Y esto implica el dialogar, el conocer qué han hecho tradicionalmente nuestras comunidades, respetar los procesos de construcción de sus saberes con respecto a la salud
y buscar cómo encontrar líneas de intersección con respecto a lo que hace la medicina, la farmacología y la biofarmacología alopática. Además del importante campo de la biofarmacología, el intercambio de experiencias se extiende a otras áreas del conocimiento. Temas relacionados a energía geotérmica, a energía solar que se han trabajado tradicionalmente en comunidades ancestrales, de las cuales podemos aprender mutuamente. En otras áreas de conocimiento como la nanociencia, más bien creo que podemos ir compartiendo. El diálogo de saberes no es unidireccional desde lo ancestral hacia lo occidental, si quieres llamarlo así, sino que también implica cómo la universidad comparte conocimientos con las comunidades. Yachay desplegará en su campus áreas de especialización en ciencias de la vida, nanociencias, energía y tecnologías de información y comunicación, reuniendo a otros centros de investigación. Tenemos a institutos muy importantes como el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Este gobierno, por primera vez en la historia, ha financiado investigación científica para la preservación del patrimonio cultural, para el rescate de temas como son la paleoetnobotánica, conservación de obras patrimoniales mediante técnicas ancestrales. Vuelvo al tema agro, que es muy importante, de semillas tradicionales, que lo hace el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Desde el inicio de la conquista de América, nuestro continente aportó recursos naturales y conocimientos de los que terminarían lucrando los países imperiales y sus grupos empresariales. No es una coincidencia, la gobernanza global es dominada por los poderosos y los poderosos no han querido realmente tener mecanismos estrictos para controlar ese tipo de prácticas que son denominados a nivel mundial la biopiratería. Yo siempre digo, Iquiam es soberanía. A veces no hacemos esa conexión entre la investigación y la soberanía. Si es que tenemos conocimiento sobre nuestros recursos, vamos a ser más soberanos. Cuando no se conoce la verdadera situación de los recursos con que cuenta nuestro país, es difícil establecer políticas para su protección o para el uso racional en función de los intereses nacionales. Porque si es que no tenemos conocimiento sobre esta zona, la Amazonía, que se está volviendo rápidamente la zona más codiciada del planeta, por sus recursos mineros y petroleros, lo sabemos, pero también porque es la mayor fuente de recursos hídricos del planeta en un momento en que estamos enfrentando el calentamiento global y por supuesto y sobre todo por sus recursos en biodiversidad. El sistema de propiedad intelectual ha servido más de una vez para asegurar la injusta expropiación de recursos en los países del sur. Muchas patentes favorecen el monopolio transnacional de la economía y el conocimiento. Y la propiedad intelectual en este momento favorece, todos los regímenes de propiedad intelectual favorecen básicamente a los países productores de conocimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tener una legislación doméstica que sea demasiada privatizadora en cuanto al tema de propiedad intelectual. Entonces ahí tenemos que pensar unos regímenes mixtos donde el Estado juegue un rol importante. También es importante tener una propiedad intelectual que favorezca al investigador, ¿no? Muchos regímenes de propiedad intelectual favorecen al financiador de la investigación. De la misma manera que a veces se dice la tierra para los que la trabajan, ¿no? Nosotros también tenemos que pensar en la investigación para los que investigan, es decir, la propiedad intelectual para los que investigan. El tratamiento de la propiedad intelectual debe considerar la repartición equitativa de beneficios y consentimiento y consulta a las comunidades con respecto a los saberes. Ahí hay que tener mucho cuidado y no olvidar de que al final regímenes duros, estrictos de propiedad intelectual favorecen a los que en este momento, ¿no? Ojalá pueda cambiar en los próximos 50, 100 años, pero los que en este momento son generadores de conocimiento y no quieren muchas veces de que nosotros empecemos a ser generadores de conocimiento mediante el catching up. El catching up es un término un poco técnico que quiere decir el emparejamiento tecnológico. El emparejamiento tecnológico se entiende como la tarea de acortar la brecha científica que nos llevan los países que desde hace varios siglos iniciaron un dinámico proceso que devino en el orden actual, donde unos países monopolizan la producción de ciencia y tecnología y los demás están sometidos a las condiciones generalmente abusivas para el aprovechamiento de estos saberes. El esfuerzo para alcanzar un emparejamiento tecnológico va de la mano con los temas de la propiedad intelectual, las patentes y el conocimiento libre.
Estamos buscando como país el emparejamiento tecnológico. Sería una locura ponernos a hacer solamente investigación básica y olvidarnos de la investigación aplicada, pero para llegar a esta investigación aplicada tenemos que usar mecanismos que nos permitan acortar ese paso de 200 años que nos llevan algunos países con investigación básica. Mientras tanto, nosotros evidentemente vamos a tratar de flexibilizar lo que más podamos los regímenes internacionales de propiedad intelectual, sin violar el derecho internacional, pero sin tampoco ser más papistas que el Papa, que es lo que hemos sido lastimosamente durante el neoliberalismo, firmando un poco todo y teniendo incluso una ley de propiedad intelectual propia que es más dura que lo que nos exigen la propia Organización Mundial del Comercio, el OMPI, etcétera, etcétera. En muchos países se desarrollan iniciativas para construir conocimientos libres o construidos colectivamente, que se demuestran como los más apropiados para fortalecer sociedades democráticas e inclusivas. Hay que llegar a un equilibrio. Primero, luchar contra la expropiación externa de nuestros recursos, protegiendo que nuestros recursos genéticos propios no sean patentados afuera, que más bien sean patentados adentro. Pero tampoco sin recurrir a esta fiebre de patentes, porque sabemos que en un momento incipiente en la producción del conocimiento, la naturaleza pública del conocimiento permite que seamos más innovadores. Mientras más circula el conocimiento, más innovación hay en la sociedad. Mientras más se privatiza el conocimiento, menos innovación hay en la sociedad, porque evidentemente hay menos acceso. Entonces, en este momento nos conviene como Ecuador acceso casi común, libre, público al conocimiento, para que todas podamos empaparnos de los últimos adelantos de la ciencia, la tecnología, el conocimiento realmente actualizado, y sobre ese crear los círculos virtuosos de producción de conocimiento propios. El éxito de ICIAM y el éxito de Yachay dependen mucho de llegar a un buen equilibrio en materia de propiedad intelectual. La transición hacia una sociedad del conocimiento y el cambio de la matriz productiva demandan nuevos y eficaces instrumentos legales y normativos que entrarán al debate legislativo. Se está trabajando un código, el Código de la Economía Social del Conocimiento, en los que justamente estamos tratando de afinar bien este equilibrio al que queremos llegar, insisto, sin violar la normativa internacional que ya hemos ratificado, pero sí, evidentemente, sin caer en los extremos del pasado, en donde éramos incluso más estrictos que los países productores del conocimiento en temas de propiedad intelectual. ¿Cómo hacemos que este conocimiento que se lo puede generar con estas diferentes vertientes, con total apertura, puede irse convirtiendo también en propiedad? Y aquí vienen elementos importantes. Uno, una elaboración colaborativa. Es decir, así como en el software libre se habla de tener, qué sé yo, la programación libre para que los diferentes entendidos en la materia pues lo vayan aportando y esto se convierte en propiedad pública, de igual manera el desarrollo colaborativo de conocimiento. Es decir, si sobre un tema, por ejemplo, hay un ejemplo bien interesante de jardines que se pueden tener en los departamentos o en las casas, de agricultura urbana. Si sobre la agricultura urbana vamos colocando los diversos niveles de desarrollo que vamos teniendo, los experimentos que se hacen para determinar las variables que son las de mayor incidencia, y en otro lado del país se va desarrollando estos experimentos, la gente lo que hace es colocarlos como conocimiento público y se va desarrollando una patente que tiene una distribución social del conocimiento. Yo creo que en ese sentido muchas de las patentes cuando hay desarrollo colaborativo pues pueden ser así abiertas al público. ¿Qué es lo que queremos? Desmercantilizar el conocimiento, es decir, hay conocimiento público que es para el servicio público y eso tiene que estar de manera abierta para que siga siendo mejorado, pero para que ese uso sea público. El Código de Economía Social del Conocimiento complementa los esfuerzos por alcanzar una educación universitaria que, al contrario de lo que el país estuvo acostumbrado por décadas, permita un acceso más democrático a una educación de calidad. Toda la reforma ecuatoriana se basa en demostrar de que estos no son condiciones mutuamente excluyentes. Es decir, que se puede tener y luchar por un sistema universitario de calidad, se está demostrando, ¿no?, a través de la evaluación, de la acreditación, de los incentivos, de las constantes presiones también que se ejercen sobre las universidades para que ya mejoren, para que ya dejemos la mediocridad atrás, ¿no? Nosotros hablamos mucho de excelencia,
de excelencia académica, y no tenemos problemas ni tenemos complejos con la palabra excelencia. Se defiende mucho entonces una agenda de calidad, pero a la par de eso tenemos un sistema cada vez más democrático. Con la gratuidad de la educación superior, que nace en la Constitución de Montecristi, el Ecuador es el país de América Latina con el mayor porcentaje de acceso del quintil más pobre. Es decir, ese 20% de la población más pobre es la que más accede a la educación superior en América Latina en el contexto de Ecuador. La democratización de la educación superior se refuerza con políticas públicas como la gratuidad, programas de becas, un sistema de admisión que puso fin al palanqueo para acceder a la universidad pública y se fijó en los méritos basados en las aptitudes, lo que permite desarrollar las potencialidades de jóvenes que nunca antes hubieran podido acceder a la educación superior. Insisto, en Ecuador el 27% del 20% más pobre accede a la educación superior, en la mayoría de América Latina es el 10%. Y esto no era así antes de la Constitución del 2008. En 5 años hemos visto un inmenso salto del acceso de los más pobres a la universidad pública, evidentemente, que es la que no cobra, porque antes sí cobraba. Otros indicadores democratizadores muy importantes, el incremento de la matrícula indígena, que se ha triplicado. Lo mismo con la matrícula afroecuatoriana, que es todavía más alta, el salto es todavía más alto que para los indígenas.